Cuando pensamos en un parque natural, imaginamos tranquilidad, aire puro, rutas de senderismo y paisajes que parecen salidos de un sueño. Pero lo cierto es que muchos de estos paraísos esconden historias que parecen pesadillas. Lugares donde excursionistas, campistas y hasta exploradores con experiencia se desvanecen sin dejar rastro. Hoy te hablaré sobre 5 parques y reservas naturales menos conocidos, pero igual de inquietantes, donde las desapariciones siguen sin explicación. Y te lo advierto, después de escuchar esto, puede que no vuelvas a mirar un sendero solitario con los mismos ojos. Parque 1. Parque Nacional Great Smoky Mountains, Estados Unidos. Imagina un lugar que parece sacado de un cuadro. Montañas cubiertas de niebla que parecen olas petrificadas. Bosques infinitos donde el verde es tan intenso que parece absorber la luz. Cascadas escondidas que se escuchan antes de verse. Ese lugar existe y se llama Great Smoky Mountains National Park. Está en la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee y es uno de los parques más visitados de Estados Unidos. Más de 12 millones de personas lo recorren cada año. Un lugar ideal para desconectar, perderse entre senderos y nunca volver. Porque el parque tiene otra cara. Una cara que casi nunca aparece en los folletos turísticos. Una larga lista de desapariciones inexplicables. Era el Día del Padre de 1969. La familia Martin de Knoxville había decidido pasar el fin de semana en el parque. Dennis, un niño de apenas 6 años, jugaba con su hermano y otros niños en un claro. Querían gastar una broma a los adultos, esconderse detrás de unos arbustos y salir corriendo para asustarlos. Los demás niños aparecieron riendo. Dennis, no. Los padres pensaron que había cambiado de escondite. Minutos después comenzaron a llamarlo, luego a gritar, y en cuestión de media hora, el pánico era absoluto. Lo extraño es que Dennis desapareció a escasos metros de su familia, en un área abierta y vigilada. No estaba solo, no se había alejado kilómetros, y sin embargo, se desvaneció. La búsqueda que siguió fue una de las más grandes en la historia del parque. Más de 1.400 personas participaron, incluyendo guardabosques, voluntarios, el ejército y hasta boinas verdes. Se usaron perros rastreadores, helicópteros y patrullas. Ni una prenda, ni una huella, ni un solo rastro fue hallado. Y aquí viene lo más inquietante. Un testigo, separado por unas colinas, aseguró haber visto a un hombre extraño, de aspecto desaliñado, corriendo por el bosque cargando con algo en brazos. Aquella visión coincidió en tiempo y lugar con la desaparición de Dennis. ¿Casualidad? ¿O alguien secuestró al niño frente a los ojos de su familia sin que nadie lo notara? Jamás se supo. El caso quedó abierto. Lo de Dennis no fue un hecho aislado. Great Smoky Mountains acumula más de 100 desapariciones documentadas a lo largo de los años. En 1981, una mujer de 58 años llamada Thelma Pauline Melton, una excursionista habitual, desapareció en el sendero Deep Creek. Caminaba delante de sus amigas. Se giró en una curva y nunca más la vieron. Ni rastro, a pesar de que conocía la ruta como la palma de su mano. En 1976, Trenny Gibson, un adolescente de 16 años, desapareció durante una excursión escolar en el Clemens Dome, uno de los puntos más visitados. Caminaba con sus compañeros, se adelantó unos metros y al doblar una curva, desapareció. Nunca se la encontró. Lo curioso es que en muchos de estos casos las desapariciones suceden a escasos metros de otras personas. No son pérdidas en medio de kilómetros de bosque virgen. Ocurre en zonas transitadas,
con testigos cerca. Las autoridades suelen dar explicaciones racionales: terreno accidentado, caída en barrancos, ríos o cuevas, ataques de animales salvajes como osos negros o pumas, accidentes fatales en lugares donde el clima cambia en cuestión de minutos. Pero los buscadores y expertos en rescate que han trabajado en Smoky Mountains aseguran que hay patrones extraños. En algunos casos, los perros rastreadores se niegan a seguir el rastro, se detienen en seco, como si algo invisible los bloqueara. Se han encontrado zapatos o ropa a kilómetros del último punto donde se vio a la persona, como si hubieran recorrido una distancia imposible en tan poco tiempo. Y luego están los testigos que aseguran haber visto figuras moviéndose en el bosque, hombres solitarios que parecen vivir allí, o luces inexplicables entre los árboles. Incluso hay quien relaciona estos casos con la teoría de David Paulides y su proyecto Missing 411, donde ha recopilado cientos de desapariciones en parques nacionales de Estados Unidos, bajo circunstancias inquietantemente similares. Y Smoky Mountains está marcado como un punto caliente en su mapa. Lo más perturbador de todo es cómo el ambiente del parque contribuye a este misterio. La neblina característica, de ahí su nombre, Smoky, puede reducir la visibilidad a unos pocos metros. Los senderos se parecen tanto entre sí que basta con un paso en falso para perder la orientación. Y los bosques son tan densos que incluso de día parecen tragarse la luz. Imagínalo, estás en un sendero, escuchas tus propios pasos y de pronto te parece oír otro par de pasos siguiéndote. Te giras y no hay nadie. Te apartas un metro del camino para observar una flor o una piedra curiosa. Y cuando vuelves la vista, el sendero ya no está. Así es como comienzan muchas de las historias que aquí terminan sin final. Las desapariciones de Dennis Martin, Pauline Melton y Trenny Gibson son reales, están documentadas y hasta hoy permanecen sin resolver. Los hombres extraños en el bosque nunca fueron identificados y tampoco se probó que estuvieran vinculados a secuestros. Las leyendas sobre luces o seres sobrenaturales forman parte del folclore moderno, pero no hay pruebas verificables. Aún así, lo cierto es que Great Smoky Mountains concentra demasiados casos similares como para no despertar sospechas. El parque más visitado de Estados Unidos es también uno de los más misteriosos. Entre cascadas y bosques infinitos se esconde una verdad inquietante. Puedes desaparecer a plena luz del día, a pocos metros de tu familia, y jamás volver a ser visto. Ahora dime, ¿te atreverías a recorrer esos senderos sabiendo que desde hace décadas algunos nunca encuentran el camino de regreso? Parque 2. Parque Nacional de Shoshone, Wyoming, Estados Unidos. La zona de la muerte. Imagina por un momento un lugar donde la ley no puede alcanzarte. Un sitio tan remoto que aunque cometas un crimen, no existe un jurado que pueda juzgarte. Ese sitio existe, y lo más inquietante es que está dentro de uno de los parques más hermosos de Norteamérica, el Parque Nacional Shoshone, en Wyoming, que conecta con Yellowstone. En él se encuentra un área conocida como la Zona de la Muerte, un nombre que parece exagerado hasta que escuchas su historia. La existencia de esta zona muerta fue expuesta en 2005 por el profesor de Derecho Brian Kalt. Al estudiar la Constitución, se dio cuenta de algo. Yellowstone abarca 3 estados: Idaho, Montana y Wyoming. Según la sexta enmienda, cualquier crimen debe ser juzgado por un juzgado de residentes del estado y del distrito judicial donde ocurrió. El problema, en la franja de 130 kilómetros cuadrados que corresponde a Idaho, dentro del parque, no vive absolutamente nadie. En otras palabras, si alguien cometiera un asesinato en esa zona, no podría formarse un jurado legalmente válido. El crimen, en teoría, quedaría impune. Lo más inquietante es que, más allá del tecnicismo legal, esa franja del parque ha sido escenario de desapariciones reales.
cazadores y excursionistas que se adentraron en la zona y nunca regresaron, campistas cuyos restos jamás se hallaron, a pesar de búsquedas extensas. Incluso se habla de senderistas que aparecieron días después, desorientados, sin recordar cómo habían pasado el tiempo. Las autoridades rara vez hacen público el número exacto de desapariciones, pero la comunidad de buscadores y rescatistas asegura que la cifra es mucho más alta de lo que se reconoce oficialmente. Aquí es donde el misterio se vuelve más oscuro. ¿Y si alguien se aprovecha de este vacío legal? ¿Y si las desapariciones no son accidentes, sino parte de una cadena de crímenes ocultos bajo la protección del silencio de la ley? Imagina estar acampado en una zona donde sabes que, si algo ocurre, nadie podrá hacer justicia. La oscuridad se vuelve más densa. Cada crujido en la maleza se transforma en una amenaza invisible. Y el silencio, ese silencio absoluto de la naturaleza, parece encubrir secretos que nunca saldrán a la luz. Más allá del componente humano, la naturaleza misma juega en contra. El terreno es montañoso, con cañones abruptos y ríos helados. El clima cambia de forma brutal. Puedes pasar de sol radiante a tormentas en cuestión de minutos. Y la fauna no es precisamente inofensiva. Osos grizzly, lobos, bisontes. Cualquier error puede significar la muerte. Y en un sitio donde nadie va a encontrarte, tu desaparición puede volverse definitiva. La zona de la muerte ha inspirado novelas, películas y debates políticos. Incluso en el Congreso se ha planteado modificar la ley para cerrar ese agujero legal. El problema, nadie lo ha hecho todavía. Hoy, si alguien quisiera desaparecer a otra persona, ese sería el lugar perfecto. No es de extrañar que muchos cazadores y senderistas locales se nieguen a acercarse a la zona, ni siquiera de día. Porque aquí no solo es la naturaleza lo que puede acabar contigo. También el hecho de que si desapareces, nadie va a investigar demasiado. El vacío legal es real, reconocido por juristas y expuesto públicamente en artículos académicos. En la franja de Idaho del parque no vive nadie, lo que hace imposible convocar un jurado. Las desapariciones vinculadas a posibles crímenes son imposibles de verificar, ya que no existen expedientes públicos que lo confirmen. La idea de que es una zona libre de la ley absoluta es matizable. En la práctica, el gobierno podría intentar juzgar el caso en otro distrito, pero la brecha legal está ahí, abierta. La belleza del parque de Sonsón esconde una paradoja escalofriante. Es un lugar donde la ley literalmente no alcanza. Un sitio donde puedes desaparecer por accidente o por intención de alguien más. Y lo peor es que aunque tu familia clame justicia, la respuesta siempre será la misma. Allí no hay nadie que pueda juzgar. Parque 3, Reserva Natural del Darién, Panamá, Colombia. Si hubiera un mapa de América que marcara los lugares más peligrosos y misteriosos del continente, habría un punto enorme en rojo en la frontera entre Panamá y Colombia. La selva del Darién. Un muro verde que parece impenetrable, un lugar donde la civilización se detiene y la naturaleza recupera su dominio absoluto. El Darién no es solo una de las selvas más densas del mundo. También es un corredor de desapariciones, historias de terror y secretos nunca resueltos. La selva del Darién es conocida como el Tapón del Darién, porque literalmente corta la carretera panamericana, esa ruta que conecta Alaska con Argentina. ¿Por qué? Porque es imposible atravesarla en vehículo. Allí no hay caminos, no hay infraestructura, no hay pueblos estables. Solo pantanos, montañas cubiertas de niebla, ríos infestados de cocodrilos y una selva tan espesa que parece tragarse cualquier intento de conquista humana. Es como si la naturaleza hubiera puesto un muro deliberado para impedirnos el paso. El Darién
tiene dos rostros. El de los migrantes que cruzan desesperados para llegar a Norteamérica y el de los aventureros, exploradores o investigadores que, fascinados por el misterio del lugar, nunca regresan. En 2014, dos jóvenes holandesas, Chris Kremers y Lisa Fron, desaparecieron en la región panameña de Boquete, en las inmediaciones del Darién. Sus restos fueron hallados semanas después, en circunstancias tan extrañas que hasta hoy se debaten teorías que van desde accidentes hasta rituales macabros. Migrantes centroamericanos cuentan que han encontrado pertenencias, mochilas y ropa en lugares donde jamás deberían estar, como si los objetos hubieran sido colocados a propósito. Y los rescatistas locales aseguran que hay grupos enteros que desaparecen sin dejar rastro, familias completas que nunca llegan al otro lado. Lo más inquietante es que cuando se encuentran restos siempre faltan partes. Huesos dispersos, zapatos lejos de los cuerpos, cámaras o celulares con fotos cortadas en el momento más extraño. Desaparecer en el Darién no siempre tiene que ver con accidentes. Carteles y grupos armados ilegales dominan parte de la selva. Muchos migrantes y viajeros se topan con ellos y nunca vuelven a aparecer. Trata de personas y secuestros, historias de campamentos improvisados donde la gente es retenida contra su voluntad. Naturaleza letal, serpientes venenosas, jaguares, insectos que transmiten enfermedades y lluvias torrenciales que borran cualquier rastro en cuestión de horas. Para los cuerpos de rescate, buscar en el Darién es como buscar una aguja en un océano de hojas y lodo. Quienes han cruzado y han sobrevivido lo describen de la misma forma. Siempre sientes que hay ojos siguiéndote entre los árboles. El ruido de los animales nunca se detiene, y cuando se detiene, es aún peor. Significa que algo grande está cerca. Algunos viajeros aseguran haber visto luces en la selva que se mueven como linternas, pero cuando intentan acercarse, desaparecen sin dejar rastro. Un detalle curioso: incluso las comunidades indígenas que habitan en los bordes del Darién, como los Emberá o los Kuna, consideran que hay zonas que es mejor no pisar. Lugares donde, según ellos, habitan espíritus de los que nunca regresa quien se adentra. El Darién combina todos los elementos del terror real. Un lugar donde la ley no existe, una naturaleza que te devora sin esfuerzo y un silencio cómplice que hace que cuando alguien desaparece, nadie pregunte demasiado. ¿Fue la selva? ¿Fueron los hombres? ¿O algo más se esconde en esa frontera verde? Las desapariciones son reales y los casos de Chris Kremers y Lisa Fron están documentados con informes policiales. La ruta migrante del Darién es considerada una de las más mortales del mundo por Naciones Unidas. Luces extrañas y espíritus guardianes forman parte del folclore local, pero nadie ha podido registrarlos. Algunos relatos de rituales satánicos nunca fueron comprobados, aunque siguen circulando entre los lugareños. El Darién es más que una selva. Es un laberinto vivo, un abismo verde que no perdona errores. Un lugar donde la desaparición no es una posibilidad remota, sino una amenaza constante. Y lo peor es que en sus entrañas nadie sabría si tu final fue un accidente o si alguien decidió que nunca salieras de allí. Parque 4. Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Imagina por un momento que estás en uno de los parques más salvajes y fascinantes del planeta. Está rodeado de leones, elefantes, rinocerontes, cocodrilos y todo tipo de criaturas que parecen sacadas de un documental. Pero aquí no hay pantallas de televisión que te protejan. Estás en medio de la naturaleza más cruda. El Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, no solo es famoso por su biodiversidad, sino también por algo mucho más oscuro: las desapariciones misteriosas. Porque aquí
Cuando alguien desaparece, el terreno mismo parece tragarse a las personas. Y lo más inquietante es que en muchos de estos casos no se sabe si la naturaleza fue la culpable o si hubo algo mucho más siniestro detrás. El Parque Kruger tiene el tamaño de un país pequeño, más de 19.000 kilómetros cuadrados de extensión. Es tan grande que resulta imposible vigilarlo por completo. Aquí hay selvas densas, sabanas interminables, ríos traicioneros, zonas montañosas y un calor que puede convertirse en un enemigo mortal. Los guardabosques conocen muy bien los peligros. Un solo paso en falso y puedes terminar frente a un león hambriento, una manada de búfalos que embiste sin avisar o una serpiente venenosa que te ataca sin darte tiempo de reaccionar. Sin embargo, lo más aterrador no son los animales. A lo largo de los años, el Parque Kruger ha sido escenario de desapariciones de turistas que jamás fueron resueltas. Hay casos de personas que se apartaron solo unos metros del grupo para tomar una fotografía y nunca más regresaron. Otros decidieron recorrer un sendero en solitario, confiados en que estarían a salvo, y desaparecieron sin dejar rastro. Lo lógico sería pensar que los animales fueron responsables, pero lo extraño es que en muchos de estos casos nunca se encontraron restos, ropa desgarrada, ni señales claras de un ataque. Simplemente nada, como si el parque se hubiera tragado a la persona. Los propios guardabosques han confesado que el parque guarda secretos que nunca se hacen públicos. Existen informes de cuerpos encontrados semanas después de la desaparición en lugares donde ya habían buscado antes, sin encontrar absolutamente nada. También se hablan de huellas humanas que de repente desaparecen en medio de la tierra seca, como si la persona hubiera dejado de caminar y se hubiera desvanecido en el aire. Un ranger incluso llegó a decir: lo más peligroso del Kruger no son los leones, son las cosas que no podemos explicar. Los investigadores locales plantean varias teorías. La naturaleza como verdugo, ataques de animales, deshidratación o accidentes fatales. Pero esta teoría no explica por qué en muchos casos no hay rastros físicos. El factor humano. Criminales que aprovechan la inmensidad del parque para ocultar secuestros o asesinatos. Sudáfrica ha tenido graves problemas de seguridad y Kruger, con sus rincones imposibles de rastrear, podría ser el escondite perfecto. Algo inexplicable. Aquí es donde las cosas se ponen más inquietantes. Algunos hablan de energías antiguas, rituales de tribus que consideran ciertas zonas del parque como malditas, o incluso fenómenos paranormales relacionados con las desapariciones. Lo más perturbador es que muchos de estos casos no llegan a los titulares. El turismo es la principal fuente de ingresos del Parque Kruger y de las comunidades cercanas, así que los responsables del parque tienen un enorme interés en que estas historias no salgan a la luz. Se habla de familias extranjeras que tras perder a un ser querido recibieron un trato frío y pocas respuestas, como si las autoridades quisieran cerrar los casos lo más rápido posible. Visitar Kruger es sin duda una experiencia increíble, pero también es un recordatorio de que en lugares como este, el ser humano no es el depredador, sino la presa. Y cuando alguien desaparece en este parque, no siempre hay una explicación lógica. A veces ni siquiera hay pistas. Solo un vacío inquietante que deja la pregunta flotando en el aire. ¿Fue la naturaleza? ¿La mano del hombre? ¿O algo mucho más oscuro? Parque 5. La reserva de Piney Barrens, Nueva Jersey, Estados Unidos. Imagina un bosque tan vasto, tan silencioso y tan cargado de historias oscuras que caminar por él se siente como entrar en otro mundo. Ese lugar existe y se llama Pine Barrens, un territorio de más de 4.000 kilómetros cuadrados en Nueva Jersey,
cubierto por pinos interminables, pantanos inquietantes y pueblos fantasmas olvidados por el tiempo. Un sitio que a primera vista parece tranquilo, pero que esconde una larga lista de desapariciones inexplicables, leyendas escalofriantes y secretos que nunca llegaron a resolverse. El Pine Barrens se extiende tanto que es fácil perder la noción del espacio. Si te adentras unos kilómetros, los caminos desaparecen, la señal del móvil se esfuma y solo te rodea un silencio roto por el crujir de las ramas. Muchos lo describen como un laberinto natural del que casi es imposible salir sin guía. Este aislamiento ha convertido al Pine Barrens en escenario de incontables desapariciones. Excursionistas que se desorientan, cazadores que no regresan a casa, campistas que parecen desvanecerse durante la noche. Pero lo extraño es que en muchos de estos casos las búsquedas no hallan ni rastro de las personas perdidas. Se cuentan decenas de casos, pero hay patrones que se repiten. Familias que se internaron en el bosque y aparecieron días después en estado de shock, incapaces de explicar qué había pasado durante ese tiempo. Jóvenes que acamparon con amigos y al amanecer faltaba uno de ellos, sin pisadas, sin señales de lucha, como si hubiera sido borrado del campamento. Personas que dejaron su coche al borde de la carretera, se adentraron caminando en el bosque y jamás regresaron. En algunos casos se encontraron zapatos, mochilas o ropa en perfecto estado, pero nunca los cuerpos. El Pine Barrens no es solo un lugar de desapariciones físicas, también es el hogar de una de las leyendas más aterradoras de Estados Unidos, el Diablo de Jersey. Según la tradición local, esta criatura con alas, patas de cabra y un chillido escalofriante habita en lo más profundo del bosque. Muchos aseguran haberlo visto antes de una desaparición o haber escuchado su grito en la noche, justo antes de que alguien se desvaneciera. Aunque para algunos es solo un mito, lo cierto es que esta leyenda ha acompañado al Pine Barrens durante más de 250 años. Y hay quienes creen que no todas las desapariciones pueden explicarse con lógica. Pero no todo en Pine Barrens se relaciona con lo sobrenatural. Durante siglos, el bosque fue refugio de forajidos, contrabandistas y criminales que encontraban en su inmensidad el escondite perfecto. Incluso hoy en día hay informes de actividades ilegales, cultivos clandestinos, laboratorios ocultos y comunidades aisladas que desconfían profundamente de los forasteros. Esto ha hecho que algunos investigadores planteen una hipótesis inquietante. ¿Y si muchas de estas desapariciones no se deben a accidentes ni a criaturas míticas, sino a personas que no quieren ser encontradas? Quienes han pasado noches enteras en el Pine Barrens aseguran que allí el tiempo se percibe de forma extraña. Algunos dicen haber escuchado voces que los llamaban por su nombre, aunque estaban completamente solos. Otros hablan de luces que flotaban entre los árboles, como si alguien o algo los estuviera vigilando. Sea su cuestión, leyenda o realidad, lo cierto es que este bosque parece tener la capacidad de desorientar incluso a los más experimentados. Y eso lo convierte en un escenario perfecto para que las desapariciones ocurran y nunca se resuelvan. El Pine Barrens sigue ahí, imponente y solitario, guardando sus secretos. Cada año, más excursionistas desaparecen y aunque algunos logran regresar con vida, otros nunca más son vistos. Y lo más inquietante es que en muchos de estos casos ni siquiera queda una pista para seguir. ¿Son víctimas de un bosque implacable? ¿De comunidades que protegen su territorio en la sombra? ¿O acaso el Diablo de Jersey sigue acechando desde las profundidades esperando a su próxima presa? En Pine Barrens, entrar es sencillo, pero salir con vida no siempre está garantizado. Después de recorrer estos lugares salvajes, todos con algo en común, personas que entraron y nunca salieron,
queda una sensación inquietante. El mensaje es claro. La naturaleza puede ser hermosa, sí, pero también puede convertirse en un laberinto mortal, donde la lógica no siempre tiene explicación. Lo más perturbador es que a veces ni siquiera se trata de animales, accidentes o errores humanos. En cada uno de estos sitios hay desapariciones que siguen sin respuesta, huellas que se cortan en seco, objetos encontrados, pero sin cuerpos, como si algo invisible se llevara a las personas y las borrara del mapa. Y ahora dime, si esto ocurre en lugares abiertos, infinitos, donde el viento y los árboles parecen tragarse a la gente, ¿qué pasa cuando el misterio se encierra entre cuatro paredes? Porque si creías que perderse en un bosque era aterrador, espera escuchar lo que ocurre en casas y mansiones malditas, lugares donde los desaparecidos no se esfuman entre árboles y montañas, sino dentro de habitaciones cerradas, donde a veces, la última vez que alguien fue visto, fue en su propio dormitorio. Así que prepárate, porque en el próximo vídeo descubrirás 5 casas o mansiones malditas donde la gente desaparece. Y te aseguro una cosa, después de escucharlo, mirarás tu propia casa con otros ojos.